Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo bombazo que tengo para ustedes. Porque hoy, amigos míos, vamos a destapar una olla de presión que lleva días cocinándose a fuego lento en el mundo del espectáculo turco. Sí, ya lo adivinaron, tenemos drama, tenemos romance, tenemos confesiones explosivas. Hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy, el galán que nos ha robado el corazón a todos con su talento y su carisma en series como Medcezir, El Protector, y más recientemente Cubra. Pero no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más jugoso, de algo que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa turca y que tiene a todos preguntándose, ¿qué pasó realmente entre Altay y su compañera? Así es, prepárense porque la confesión de Altay sobre una de sus compañeras de reparto ha causado un verdadero terremoto. Los rumores llevan semanas circulando, las especulaciones han estado a la orden del día, pero ahora, por fin, tenemos la verdad, o al menos, una parte de ella. Y créanme, es mucho más interesante de lo que imaginan. Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles a todos ustedes que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes frescos, noticias de tus celebridades favoritas y análisis profundos de las series y películas del momento. Así que únete a nuestra comunidad de chismosos y no te pierdas nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el drama. Como les decía, la bomba explotó hace unos días cuando Altay Ulusoy concedió una entrevista a una revista turca muy importante, una de esas que marcan la agenda del corazón. En la entrevista, Altay habló de sus proyectos actuales, de sus planes para el futuro, de su pasión por la actuación y de lo agradecido que se sentía por el cariño del público, pero fue una pregunta en particular la que desató la tormenta perfecta. El periodista, muy astuto él como buen sabueso del chisme, le preguntó sobre su relación con una de sus compañeras de reparto, una actriz con la que ha compartido pantalla en varios proyectos y con la que siempre se le ha visto una gran química, una conexión que iba más allá de lo profesional, una chispa que encendía los rumores cada vez que aparecían juntos en un evento público o en las redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la trama se complica y los corazones de los chismosos empiezan a latir más rápido. Porque en lugar de esquivar la pregunta como suelen hacer las celebridades, con respuestas genéricas y políticamente correctas, Altay respondió, y vaya que respondió. Con una sonrisa en los labios, esa sonrisa que derrite hasta el hielo más resistente, pero con una mirada que decía mucho más que sus palabras, una mirada que revelaba una mezcla de nostalgia, picardía y un toque de arrepentimiento, Altay confesó que sí, que hubo algo especial entre él y su compañera. Hubo una conexión muy fuerte, dijo Altay. Trabajar con ella fue increíble, nos entendíamos a la perfección y creo que eso se reflejó en la pantalla. Siempre la admiré como actriz y como persona. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde empiezan las interpretaciones, los análisis exhaustivos y las teorías conspirativas. Porque la frase conexión muy fuerte puede significar muchas cosas, desde una simple amistad hasta un romance apasionado y prohibido. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Suena a una bonita amistad, a una relación profesional sólida, a dos personas que se admiran y se respetan mutuamente. Pero entonces Altay añadió algo que dejó a todos boquiabiertos, algo que hizo que la temperatura de las redes sociales subiera varios grados, algo que convirtió a Altay en el hombre más buscado de Turquía. Sí, hubo un momento en el que sentí algo más que amistad por ella. Fue algo fugaz, algo que nunca llegó a concretarse, pero sí existió. ¡Boom! Explosión. Terremoto. Las redes sociales se incendiaron al instante. Twitter se convirtió en un campo de batalla donde los fans de Altay y de sus posibles conquistas se enfrentaban a golpe de hashtag. Instagram se llenó de fotos antiguas, comparaciones, análisis de gestos y miradas. Los foros de Internet se convirtieron en centros de investigación donde se debatían teorías y se buscaban pistas. ¿De quién estaba hablando Altay? ¿Con quién había tenido ese romance fugaz? ¿Por qué no se concretó? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se barajaron varios nombres desde Serine Sarkaya, su compañera en Medcezir, la serie que los catapultó a la fama y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca, hasta Azar Ergüclü, con quien trabajó en El Protector, la serie de Netflix que lo consagró como un actor de talla internacional y que demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Pero la verdad es que Altay no dio nombres.
Dejó la pregunta en el aire, alimentando aún más el misterio, jugando con la curiosidad del público y convirtiéndose en el rey del chisme. Y claro, los fans se volvieron locos tratando de descifrar quién era la afortunada que había logrado robarle el corazón a Atai, la mujer que había logrado despertar en él algo más que una simple amistad. Los medios de comunicación se lanzaron a investigar, buscando pistas en entrevistas antiguas, en fotos robadas, en vídeos virales, en cualquier detalle que pudiera revelar la identidad de la misteriosa actriz. Los paparazzi se apostaron frente a las casas de Serine y Azar, esperando captar una imagen que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Los programas de televisión contrataron a expertos en lenguaje corporal para analizar las entrevistas de Atai y tratar de descifrar sus verdaderos sentimientos. Y poco a poco algunas piezas del puzzle empezaron a encajar, aunque la imagen final seguía siendo borrosa y confusa. Una de las teorías más populares, la que más suena en los mentideros del espectáculo, es que Atai se refería a Serine y Sarkaya. La química entre ellos en Medcezir era innegable, algo palpable que traspasaba la pantalla y que hacía que los fans suspiraran con cada escena romántica. Durante el rodaje de la serie, se les vio muy juntos fuera de las cámaras, compartiendo cenas, paseos y risas. Los rumores de un romance entre ellos siempre estuvieron presentes, alimentados por la prensa rosa y por los propios fans, aunque nunca se confirmaron oficialmente. Además, en varias entrevistas, tanto Atai como Serine han hablado maravillas el uno del otro, elogiando su talento, su profesionalismo, su sentido del humor y su capacidad para conectar con el público. Y aunque ambos han negado haber tenido una relación sentimental, argumentando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, algunos fans creen que la confesión de Atai podría ser la confirmación de que sí hubo algo más entre ellos, algo que nunca se atrevieron a reconocer públicamente por miedo a dañar sus carreras o por respeto a sus respectivas parejas. Otra teoría que ha cobrado fuerza, aunque con menos intensidad, es que Atai se refería a Azar Ergüclü. Su relación en El Protector también era muy intensa, marcada por la tensión, el peligro y la atracción mutua. Muchos espectadores notaron una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo meramente profesional. Además, Azar es conocida por su belleza, su carisma, su inteligencia y su compromiso social, y algunos creen que podría ser el tipo de mujer que le gusta a Atai, una mujer independiente, fuerte y con personalidad propia. Sin embargo, al igual que con Serine, no hay pruebas concretas de que Atai y Azar hayan tenido una relación sentimental. Ambos son muy discretos con su vida privada, celosos de su intimidad y reacios a compartir detalles de sus relaciones personales con la prensa. Nunca han dado motivos para sospechar que haya algo más que una amistad entre ellos, aunque algunos fans sigan soñando con un romance secreto. Pero entonces, ¿a quién se refería Atai? ¿Acaso existe una tercera en discordia, una actriz desconocida que logró conquistar su corazón en un momento inesperado? ¿O quizás Atai simplemente estaba jugando con la prensa, creando un poco de misterio para promocionar sus próximos proyectos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Puede que esté hablando de Serine, puede que esté hablando de Azar, o puede que esté hablando de otra actriz completamente diferente, una actriz que nadie se imagina y que podría sorprender a todos. Lo que sí sabemos es que su confesión ha generado un gran revuelo y ha puesto a todos a especular sobre su vida amorosa, convirtiéndolo en el centro de atención de la prensa rosa y alimentando los sueños de sus fans. Y mientras tanto, ¿qué dicen las supuestas implicadas? Ni Serine ni Azar han hecho declaraciones al respecto. Ambas han optado por el silencio, dejando que los rumores sigan su curso, evitando alimentar la polémica y protegiendo su intimidad. Algo que, como sabemos en el mundo del espectáculo, a veces es la mejor estrategia, la forma más inteligente de lidiar con la presión mediática y de mantener el control sobre la propia imagen. Pero más allá de quién sea la actriz en cuestión, lo que me parece más interesante de todo esto es la valentía de Atai al hacer esta confesión. En un mundo donde las celebridades suelen ser muy reservadas con su vida privada, donde se cuidan mucho de lo que dicen y de lo que hacen, donde se esconden detrás de una imagen perfecta y prefabricada, Atai se ha atrevido a mostrar una parte de sí mismo, a hablar de sus sentimientos y de sus experiencias, a reconocer que es humano y que también se enamora. Y eso, mis amigos, es algo que se valora mucho, algo que lo acerca a su público y que lo convierte en un actor más auténtico y creíble. Porque al final del día, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propios sueños. Y cuando se atreven a mostrarse tal como son, sin máscaras ni poses, es cuando realmente conectan con su público, cuando logran inspirar y emocionar.
Además, la confesión de Atay nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en el set de rodaje, rodeados de cámaras y focos. Que a veces las relaciones más intensas son las que nunca llegan a concretarse, las que se quedan en el terreno de lo platónico o lo prohibido. Y que está bien sentir algo por alguien, aunque ese sentimiento no sea correspondido, aunque no se pueda vivir abiertamente. Porque al final del día, lo importante es ser honesto con uno mismo y con los demás, es vivir intensamente y sin arrepentimientos, es seguir el corazón y dejarse llevar por las emociones. Y Atay, al parecer, ha decidido serlo, ha decidido mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Y por eso lo aplaudo, lo admiro y lo respeto. Y bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la confesión de Atay Ulusoy. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A quién creen que se refería Atay? ¿Creen que realmente hubo algo entre él y Serine y Oazar? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por leer sus teorías y sus opiniones. Hemos descubierto que Atay Ulusoy ha revelado haber sentido algo más que amistad por una compañera de trabajo, sin mencionar nombres, lo cual ha desatado una ola de especulaciones sobre la identidad de la actriz en cuestión, con Serine Sarkaya y Azar Ergüclü como las candidatas principales. Analizamos el impacto de esta confesión en los medios y las redes sociales, y valoramos la honestidad de Atay al compartir esta experiencia personal. Exploramos a fondo las posibles candidatas, sus relaciones con Atay, y las razones por las que esta confesión ha resonado tanto en la cultura del chisme turco. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Vamos a tener entrevistas exclusivas, análisis de alfombras rojas, revelaciones impactantes y mucho, mucho más chisme. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, mis chismosos. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto. Chao, chao.